Han pasado 50 días desde la Pascua, el día en que Jesús fue crucificado. Ahora miles de peregrinos vienen a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Ahí está él. Esteban, estamos felices de tenerte aquí, hermano. Por aquí. Aunque debemos ser cuidadosos. Nos están vigilando. Juan, me alegra que llegaran bien. Es bueno verte de nuevo, Esteban. ¿Mateo? ¿Qué forma tomará él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, sí. Perfecto. Era un poquito para que nos hiciéramos una idea de cómo debe haber sido este evento eh, tan increíble de el descenso, si podemos decirlo así, del Espíritu Santo en esta pequeña comunidad de creyentes, 120 personas. Hasta hace unos días atrás habían visto al Señor caminando entre ellos después de su resurrección, como alimentos con ellos, para que dejemos establecido también algo que es sumamente importante respecto a la resurrección de Cristo. No es una resurrección espiritual, es una resurrección corporal. ¿Qué quiere decir que es una resurrección corporal? Que Cristo resucitó
en un cuerpo glorificado. ¿Cómo podemos verlo esto en la Escritura? Él fue donde los discípulos, comió con ellos, pero también atravesó una muralla, ¿cierto? Dice que atravesó y que parecía, ellos lo vieron como que fuera un fantasma, aparecía y desaparecía. Por lo tanto, entendemos que había ahí un efecto milagroso, ciertamente, de un cuerpo glorificado que podía materializarse o no, por lo que nos relata el texto al principio del libro de los Hechos. El hecho es que Él resucitó, ¿cierto? Y podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15 el testimonio de la resurrección de Cristo. Más de 500 personas lo vieron resucitado. Y cuando Pablo redacta la epístola a los Corintios, había personas que todavía vivían en ese periodo cuando fue redactada la epístola y que daban testimonio que efectivamente el Señor había resucitado. Vamos a ver Hechos del 2, del 29 al 32. Hay mucho más texto más adelante, pero vamos a partir con esto. Dice 29, varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Importante, y importante también que entendamos, hermanos, que un elemento crucial, fundamental de la predicación apostólica es el testimonio de la resurrección de Cristo. Importante que lo entendamos. En todo momento, en el libro de los Hechos nos vamos a encontrar que un componente fundamental de la predicación apostólica era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? La resurrección es un tema central, ¿cierto?, del querigma, así se denomina, querigma. Querigma es el contenido de la predicación apostólica. Y esta experiencia vivida por los discípulos sería una parte esencial de la predicación. El anuncio de la resurrección, como hemos señalado, le concede al cristianismo, al evangelio, una identidad distintiva. Y esto tenemos que también tenerlo claro, lo tratamos la semana anterior. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo a los Corintios. Somos dignos de misericordia, ¿cierto? Si no hay resurrección, Pablo en el capítulo 15 dice que nuestros pecados no han sido perdonados. Es decir, el hecho de la resurrección es tan vital para el cristianismo que de no haber habido una resurrección comprobada bíblicamente, el evangelio no tendría ningún sentido y, como dice Pablo, seríamos dignos de lástima y nosotros mismos seríamos la prolongación de una falacia, de una mentira que se habría construido en el periodo de los apóstoles. Por lo tanto, la resurrección de Cristo presentada por Pedro desde la perspectiva de la profecía, el Mesías habría de levantarse de los muertos y triunfaría sobre la muerte, y es esa victoria la esperanza que tenemos nosotros los creyentes, pues si Cristo resucitó, nosotros también hemos de resucitar cuando Él venga por su iglesia. Recuerden que habrá una resurrección general cuando el Señor venga. Y ojo, todos tenemos la venida del Señor por tardanza, ¿cierto? Pero cada día que pasa, cada hora que pasa, la venida de nuestro Señor está a las puertas. La pregunta que hemos de hacernos nosotros, y respecto a nuestras familias también, ¿estamos preparados nosotros para recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está nuestra vida de devoción, nuestra vida de comunión con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros internamente? Ese es un análisis, un examen que todos tenemos que hacer, un examen muy honesto de decir cuál es nuestro lugar hoy día delante del Señor. Entonces la pregunta, y sobre lo que quiero que profundicemos hoy día, es: ¿resucitó realmente nuestro Señor Jesucristo? ¿Resucitó? En realidad se levantó de los muertos y está la tumba vacía realmente, o
o el relato del Nuevo Testamento es un relato fidedigno en el cual nosotros podemos tener plena confianza para comprender, para entender y para tener la convicción de que efectivamente Cristo resucitó de los muertos. Entonces la pregunta que nos vamos a formular y vamos a responder también hoy día, no en profundidad ciertamente, es si Cristo resucitó realmente, porque como les señalaba hace un momento atrás, la resurrección es un componente esencial del cristianismo y es lo que le da particularidad al cristianismo sobre otras religiones. ¿Por qué? Porque no hay ningún líder religioso en la historia que haya resucitado entre los muertos. Y podemos indagar los grandes líderes de la historia y efectivamente no hay. Marlencita, ¿estás por ahí? Sí. Una pregunta, no, después te la pregunto mejor, Marlencita. ¿Puedes leerme lo que dice ahí, Marlencita? Marlene. Perdón, pensé que tenía el micrófono Ya. abierto. Ahora sí. Algunos estudiosos han puesto serios argumentos en favor de la idea de que no existió tal resurrección y señalan, entre otras cosas, que este hecho es producto de la imaginación de los discípulos. O sea, era tanto, dicen algunos, era tanto el deseo de los apóstoles de ver a Cristo resucitado que se lo imaginaron. Era tal la esperanza de ver al Señor que se levantaron muertos tal como Él lo había predicho, que fueron víctimas, según algunos, de una sugestión colectiva por la cual ellos se imaginaron que vieron a Cristo resucitado. Fíjense que este señor John Dominic Crossan, codirector de lo que se conoce como el Seminario de Jesús, el Seminario de Jesús, hermanos, hermanas, es una entidad, una institución que se creó por allá por el año 1985 y que tiene como objetivo rescatar al verdadero Jesús de la historia y de alguna forma también desmitificar, desarropar al Cristo del Nuevo Testamento, dejándolo como un ser común y corriente y negando todos aquellos aspectos del relato evangélico que tienen que ver con cuestiones de sobrenaturalidad o acerca de cuestiones sobrenaturales. Dice John Dominic Crossan, dice que después de la crucifixión, fíjese lo que dice, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una tumba poco profunda, cubierto con desperdicios y luego devorado por perros salvajes. La historia sobre el entierro y la resurrección de Jesús no es más que el resultado de la ilusión de sus seguidores. Esto lo saqué del libro Jesús bajo sospecha, que es un libro muy bueno, que entre otros tópicos toca el tema de la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Primero, niega que tal resurrección haya ocurrido. ¿Por qué? Porque básicamente a Cristo lo enterraron, a nuestro Señor, en una tumba poco profunda y producto, digamos, de lo poco profundo de este entierro, de esta inhumación, fue excavado por los perros, ¿cierto? Y el cuerpo de nuestro Señor fue desaparecido porque fue consumido por los animales y producto de esto el cuerpo no se encontró. Esto en realidad es una tamaña mentira que no se condice con la verdad. Miren, hay otro intelectual, J.D.M. Derret, que fue mucho más lejos y fíjense lo que concluyó él en su investigación. ¿Quién quiere leer, por favor, para no señalar a alguien? Marlene, ¿puedes leer tú? ¿Quién quiere leer? Y yo nombro a la Marlene. Marlene, ¿puedes leer? Sí. Ya, dice J.D.M. Derret. Fíjate lo que dice. Dice, en referencia con la experiencia de Jesús, que la palabra griega anastasia significa revivir en un sentido físico, no resurrección en un sentido teológico. Derret afirma, la creencia religiosa en la resurrección estaba ligada a la fuerza a una anastasia histórica de un individuo, distinguiendo entre la muerte cerebral y la muerte clínica, es decir, el cese aparente de la respiración y del pulso. Derret sostiene que en el sepulcro, lugar frío, Jesús revivió de la muerte clínica que había experimentado en la cruz, una muerte que había sido enmarcada quizá por un trance
autoinducido. Una muerte enmascarada. ¿Qué es lo que está diciendo este señor, hermanas? ¿Qué está diciendo? Por favor, abran sus micrófonos. ¿Qué está sosteniendo este caballero? Que no murió, ¿Ya? que su muerte no fue, fue como, pasó como un trance nomás. ¿Ya? ¿Quién más? Hay una palabra que se dice que mueren, pero que no, que como que se duermen un rato. Catalepsia. Catalepsia, eso. Catalepsia, claro. Claro. Muy bien, hermana Emma. ¿Quién más? ¿Alguna hermana más quiere opinar? ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Tranquilo, no se pelee. Ya, miren, según este caballero, Jesús plantea dos hipótesis. O se produjo una suerte de inconsciencia autoinducida, que Jesús tenía alguna capacidad muy particular de de detener, digamos, o hacer imperceptible, digamos, los latidos del corazón, qué sé yo, y todos los elementos aparentes que podrían determinar que alguien está vivo. Un coma, un trance, en realidad era una suerte de maestro, ¿cierto? Que hizo algún ejercicio interno y se autodesmayó. Y que al llegar, ¿cierto?, a la tumba que estaba fría, Jesús despertó. Les quiero preguntar a ustedes, a la luz del texto bíblico del Nuevo Testamento, porque creo que ustedes lo han leído, y no estoy siendo irónico, ¿qué elementos ustedes me expondrían para contradecir esta tesis de este caballero? Que Jesús realmente no murió, que quedó en un estado de inconsciencia, ¿cierto? Que tuvo una suerte de muerte clínica aparente y que después revive, no resucita. ¿Qué elemento del Nuevo Testamento, particularmente del relato de la resurrección y muerte de Cristo, contradice lo que dice este caballero? Por favor, ¿quién me dice? Puedo, por ejemplo, en Los Ángeles, que le preguntan a María de qué andaba buscando, o a Marta, no me acuerdo. Ya, sí, y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí. Pero quiero retroceder a la resurrección. ¿Qué evidencia hay de la muerte de Cristo? Que fue traspasado por una lanza. Una lanza, pues entonces, Muy ¿cómo bien, es un elemento sumamente importante. Claro, pues. Se comprobó que él estaba muerto. Y había una práctica en las crucifixiones recuerden que un crucificado podía permanecer hasta 3 días crucificado. Es decir, la muerte era tan lenta, era tan tortuosa, tan infame, porque era expuesto al público, el cuerpo, las aves, ciertos de carroña se posaban sobre el cuerpo de los crucificados y lo picoteaban, ¿cierto? Una cosa muy horrible. Y los romanos tenían una costumbre, ¿cierto? ¿Cuál era esta costumbre para facilitar la muerte de los reos condenados? ¿Se acuerdan ustedes? Era quebrarle los pies, quebrarle los huesos para que ellos... Las rodillas. Perdón, las rodillas, claro. Claro, Y para claro. que ¿Por qué? Porque mediante ese elemento, digamos, no se podían sostener sobre el cuerpo, sobre los pies, y morían finalmente asfixiados. Ahora, ¿por qué apuraron la muerte de estos crucificados? Porque el día siguiente era la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Oye, esto es muy religioso, muy hipócrita de parte de los judíos de ese tiempo, ¿ah? Porque no querían, ¿cierto? Como era un día santo, un día de celebración, de conmemoración, ¿cierto? Muy religioso, tener 3 cuerpos ahí crucificados, y particularmente uno que había sido injustamente crucificado, tenerlo expuesto ante el público en una festividad tan importante como la Pascua, era poco decoroso, razón por la cual pidieron bajar los cuerpos. Y por eso es que un soldado romano le quiebra la rodilla a los otros 2 y a Cristo no lo hace, porque comprueba que estaba muerto.
no olvidemos que la crucifixión era un sacrificio muy brutal, muy terrible. Los dolores que provocaba una crucifixión son indecibles. Por eso siempre yo les he comentado que la justicia romana hacía una distinción. A los ciudadanos romanos morían decapitados y los delincuentes morían crucificados. Por lo tanto, entonces, el relato del Nuevo Testamento nos deja claramente establecido que Cristo muere en la cruz. Hermana Normelis. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, creo que también, digo yo, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que antes de la crucifixión, los latigazos que le dieron al Señor Jesús también fueron relevantes para poder, como usted dijo, contradecir lo que Derret dice, porque, o sea, por lo poco que sé, los otros dos ladrones que estaban allí no fueron, no llevaron látigo, y si lo llevaron no fue tanto como lo hizo, como se lo hicieron al Señor Jesús. No sé si eso también Sí, sería relevante. sí, claro, porque recuerden ustedes también que el famoso flagrum, el flagrum es un látigo, como lo que diríamos acá en Chile, un chicote. Un chicote es un elemento que tiene una agarradera, ¿cierto? Un mango, diríamos, y tiene varias correitas, y en la punta de esas correas le colocaban metal o huesos. Por lo tanto, los latigazos eran suficientes para que un condenado muriera en ese preciso momento, lo que nos permite comprender que Jesús tenía una complexión física un poco más gruesa, quizás por la resistencia que tuvo a los latigazos, un poco más gruesa de lo que se supone. No era tan delgado, ni menos, digamos, fornido, porque él resiste los latigazos. Los latigazos muchas veces desgarraban la espalda de los condenados, y en algunos casos, ¿cierto? Porque el que lo latigaba era una persona experta, y cuando daba uno de estos latigazos, estos pedazos de metal o de hueso se clavaban en la espalda, haciendo incluso difícil que este verdugo sacara el látigo. O sea, así de terrible era. Por lo tanto, claro, Jesús además pasó una noche en el pretorio, fue brutalmente torturado por los soldados romanos, y después de eso latigado, ¿cierto? Una corona de espina, lo golpearon, estuvo en vela, no bebió agua. Por esa razón, para que nos hagamos una idea, entre el pretorio, ¿cierto? El cuartel general de los romanos, digámoslo así, hasta el Gólgota era aproximadamente 1100 metros, o sea, un poquito más de 1 kilómetro. Y las mujeres en ese entonces salían con ciertas preparaciones, un agua mezclada con algo, ¿cierto? De tal suerte de mitigar un poco el dolor de los crucificados. Lo que queremos entonces, Cristo muere realmente, y si muere, entonces su resurrección es tal. Ahora, todos quienes niegan la resurrección lo hacen sobre el prejuicio de que no existe lo sobrenatural. Otro prejuicio se basa en la idea de que el texto bíblico, particularmente el Nuevo Testamento, no es una base histórica confiable. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nos pueden decir, mira Marcelo, mira Emma, mira Normelis, el Nuevo Testamento lo escribieron hombres, es decir, ¿qué confianza podemos tener sobre el relato bíblico? Ahora, está comprobado, no vamos a profundizar sobre eso, porque no es el sentido, digamos, de esta clase, porque estamos estudiando el libro de los Hechos. Pero el texto bíblico es históricamente muy confiable. Ha pasado la prueba de los historiadores y de los investigadores, y por lo tanto es un texto que expresa una verdad histórica sobre bases históricas, ¿cierto? Hermana Paulina, ¿podría usted leer, por favor, ese texto, el británico R.D. France? ¿Está Paulina por ahí o no? Sí, aquí estoy. ¿Ya? El británico... ya, R.D. France, ¿sí? crítico del Nuevo Testamento, comenta lo siguiente.
Según el carácter literario e histórico de los evangelios, tenemos buenas razones para verlos, eh, para Como verlos serias fuentes. como serias fuentes de información sobre la vida y enseñanzas de Jesús, y por ello sobre los orígenes históricos del cristianismo. Luego, la decisión que el experto tome de aceptar o no aceptar dichos relatos estará más condicionada por su concepción del mundo sobrenatural que por las consideraciones estrictamente históricas. ¿Qué está diciendo entonces? Que los investigadores están prejuiciados. ¿Y qué están prejuiciados? Más respecto a cuestiones acerca de lo sobrenatural del relato bíblico. Entonces ellos se resisten a creer que una persona, mediante un acto milagroso, ciertamente de carácter sobrenatural, se levanta de los muertos. O que esta persona tenga el poder para hacer que otra persona resucite, como el caso de Lázaro, o el hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? En ese funeral, o que las personas con problemas físicos sean curadas, o que Cristo haya nacido sobrenaturalmente sin la intervención de un hombre respecto de su madre. Entonces, evidentemente que hay mucho prejuicio para poder aceptar. Entonces, la cuestión no es que no acepten la verdad histórica del Nuevo Testamento, sino más bien se oponen a la idea de que hay cosas que ocurrieron y que están por sobre el orden natural. Bueno, el texto bíblico ha pasado por filtro severo de la crítica, ha sido sometido al juicio de los intelectuales, historiadores, antropólogos, arqueólogos y un sinfín de disciplinas ligadas a las ciencias, pero hermanos, no han logrado desacreditar el texto y la historia misma respecto de lo que narran los apóstoles. Por lo tanto, tenemos un texto confiable que cuenta con respaldo histórico creíble. Es un texto, ¿cierto?, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que se desarrolla en el plano del espacio y del tiempo identificable. No son una colección de mitos irreales que ocurra en la tierra de nunca jamás. No, se ubica geográficamente en un tiempo en particular, en una cultura en particular, ¿cierto? En un contexto social en particular, y eso es claramente advertible, uno lo puede advertir en el texto tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Largo este texto. Ya, del 36 al 40 lo va a leer mi hermana Normelis. ¿Puede leer, hermana Normelis? Sí, pastor. Ya, del 36 al 40. Y del 41 al 47 lo va a leer, ¿quién más está por ahí? Patricia, ¿alcanza a ver si está por ahí? Sí, pero ¿No alcanza a ver? no, pues estoy con el celu. Ya, no está bien. Entonces, hermana... Lo leo yo todo, pastor, si quiere. Ya, léalo usted todo, por favor. Pastor. Ya. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos lo que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en un mutuo compañerismo. En el partimiento del pan y en las oraciones, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían. Todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todos los compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia y a los que habían de ser salvos. Amén, muchas gracias. Es largo el texto, ¿ah? Entonces, lo primero que hay aquí, entre el 36 y el 39, hay lo que llama un llamado al arrepentimiento. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, está reafirmando la calidad de Mesías del Señor. Al oír esto, dice el 37, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, es decir, el Espíritu Santo redarguyó el corazón de estas personas. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Es decir, fueron tocados con el mensaje de la palabra. Y Pedro les dijo claramente, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame, ¿cierto? Aquí hay algunas cosas relevantes que vamos a mencionar. Primero, Pedro arremete contra los judíos allí presentes, les dice, ustedes lo mataron, lo crucificaron, lo humillaron. Pese a todo, el dolor infligido de Cristo era Señor y Cristo, es decir, es el Kyrios en el griego, el Todopoderoso, y además es el Mesías. Recuerden que la expresión Cristo es la expresión griega de Mesías, el ungido, Señor, el enviado por el Señor. Las palabras de Pedro causaron un profundo pesar, ¿cierto? El verso 37, en los judíos allí presentes. La palabra caló tan profundamente en sus corazones que solo atinaron a exclamar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Eso fue lo que ellos dijeron. O sea, estaban compungidos, estaban complicados. La palabra había tocado la profundidad de la fibra de su corazón y ellos querían hacer algo, remediarlo, ¿cierto? Esto es lo que hace la palabra del Señor. Fíjense que Pablo aquí, y es bueno que entendamos el componente de la predicación apostólica, hermanas. Aquí no está contando experiencias, no está contando un testimonio. No, lo que está haciendo él es predicar a Cristo, nada más que eso. Y la respuesta inmediata es arrepiéntanse, o sea, dejen sus pecados y vuélvanse a quien fue el objeto de su burla y de su rabia, Cristo el crucificado. Vuélvanse a él. Por lo tanto, tenemos que entender, si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. El corazón humillado, herido, pero consciente de su pecado, Dios socorre. Hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón. Es lo que alguien llamaría sine qua non, es decir, una causa y un efecto. Para que una persona reciba perdón, tiene que confesar sus pecados. El arrepentimiento es una condición inexcusable, siempre, ya sea parte de Cristo como asimismo de parte de los apóstoles. El llamado que hace aquí Pedro es al arrepentimiento, es decir, arrepiéntanse. Nosotros muchas veces cuando predicamos del Señor, le hablamos del Señor a las personas, siempre lo hacemos a partir de las necesidades. Estás pasando un mal momento, Dios te ama, Dios está preocupado de ti. Sí, eso es verdad, pero nunca le llamamos al arrepentimiento.
Nunca les decimos que hay pecado en su corazón. Nunca les señalamos la necesidad que tienen ellos de volverse a Dios con un corazón arrepentido. Evidentemente que Dios tiene que mediar para todo esto. Entonces la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Y sobre esto quiero detenerme también, para que vayamos viendo algunos temas que se vayan desprendiendo del relato del Nuevo Testamento. Isaías 55:7 dice: que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Primero entonces, hermanos, para que obtengamos perdón, tenemos que renunciar a nuestros pecados. Tenemos que renunciar a nuestra vida vana. Tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. ¿Se entiende? El arrepentimiento es un tema vital. Dice R.C. Yacoub, del Púlpito al Corazón, dice: el arrepentimiento es un cambio de mente operado por una fuerza superior que es capaz de hacernos comprender que estamos cerrados en lo que hacemos. Esta fuerza podría incluso ser la circunstancia. En el caso del Evangelio es el Espíritu Santo, Juan 16, del 8 al 9, que aplica la palabra de Dios para mostrarnos nuestro pecado y producir el cambio consiguiente. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? Lo vamos a profundizar. Es un cambio de mente, metanoia, de hecho la palabra. Cuando nosotros cometemos un pecado, tenemos que arrepentirnos también. El arrepentimiento también es un llamado a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos dejando al Señor de lado, cuando estamos dejando aquellas obras que son propias del Señor, del Evangelio, también tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque el Señor es generoso. Vuelvo al texto de atrás, ¿cierto? Dice que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor, nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Entonces, yo no sé si tú le pides perdón al Señor. Tú le pides perdón al Señor, y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Pedirle perdón al Señor. ¿Cierto? La palabra arrepentimiento, ahí está la fuente de Andrade, Diccionario Teológico. No sé si la hermana Brenda puede leer, por favor. No lea la palabra, del latín reponitere, arrepentirse. ¿Puede ayudarme, hermana Brenda, con el texto? Amén. Dice confusión, contradicción. No, contrición. Contrición, tristeza, ¿sí?, causada por la violación de las leyes divinas, por el cual el individuo se siente constreñido al volverse a Dios para implorarle el inmerecido favor. En el Antiguo Testamento tenemos el vocablo niam, que traduce la idea de arrepentirse. En el griego podemos contar con por lo menos dos palabras. Metanoeo, no, yo la leo. Metanoeo y apostrepó. Siga usted. Ya. Tanto el idioma hebreo como el griego, los términos empleados para arrepentimiento resumen la idea siguiente: alejarse de o ir en dirección de. Entonces, ¿qué les quiero decir? El llamado siempre de la predicación apostólica es al arrepentimiento. No puede haber vida cristiana si no hay arrepentimiento, ¿cierto? El verso 36, sépanlo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, donde lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Fíjense la relación causa-efecto. Arrepentimiento, bautizo. La fórmula del bautismo en ese entonces era el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo.
Y cuando habla del don, no habla de lengua ni de manifestaciones, sino que el creyente se vuelve en un habitáculo del Espíritu Santo. Verso 39, porque la promesa es para usted y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro llame. Contiene la aplicación del sermón de Pedro. Fíjese, la palabra compungieron en el griego es katenigesan o katenigesan. Significa herir o pulsar violentamente, aturdir. ¿Qué nos da la idea de esto entonces? Que fue innegable la obra y la convicción de pecado del Espíritu Santo en los corazones de esos hombres. Recuerden ustedes que nadie puede experimentar culpa por el pecado sino solamente mediante la acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso que hay muchas conversiones que llamaríamos muchas conversiones espurias, es decir, muchas conversiones falsas de gente que mediante un acto emocional pasa al altar, al púlpito, qué sé yo, y lo hacen orar una oración y que acepta al Señor, pero no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una punción violenta en la profundidad del corazón, de entender que con su vida, sus actos, sus palabras, sus pensamientos ha ofendido al Señor. ¿Se entiende? Entonces la palabra aquí, compungieron, katenigesan, significa herir, o sea, su corazón fue removido por la predicación. La respuesta de Pedro fue directa. Primero les exigió arrepentirse del verbo metanoesate. Metanoesate, esa rayita arriba es como el acento. No soy experto en griego ni nada. Significa cambiar de perspectiva, tener un cambio de parecer, dar media vuelta a la dirección de la vida. Es decir, si yo voy caminando para un lado, la metanoia, el arrepentimiento, la metanosate, es volverse, darle la espalda al pecado y la cara a Dios. Obviamente esto resulta en un cambio de conducta, pero el énfasis está en la mente o perspectiva de la persona. Los judíos habían rechazado a Jesús, ahora tenían que confiar en él. En Hechos, el arrepentimiento en repetidas ocasiones forma parte del mensaje de los apóstoles. ¿Por qué hago yo toda esta explicación? La pregunta es, pregunta para ustedes. ¿Están listos para la pregunta? Amén. ¿Puede alguien, confiando totalmente en la misericordia y amor de Dios, llevar una vida cristiana entre comillas, y no haber renunciado a sus pecados, señalando que Dios lo ama tal y como es? Por favor, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Aló? Es totalmente falso, pastor, por lo que ya había conversado anteriormente, de que tenemos que dar la espalda a la manera que teníamos de vivir antes para honrar a Dios con lo que Él le agrada. ¿Está de acuerdo usted con esa pregunta? ¿Eso sí, usted está de acuerdo? ¿Puede alguien confiado totalmente en la misericordia? O sea, Dios nos ama, pero Él aborrece el pecado. Exactamente. Y eso es importante. De pronto tenemos el falso concepto de que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Pero eso es falso. No, Dios va a mandar al infierno a los pecadores. Perdónenme que sea duro. Y es así. Es así de duro. Porque Dios es santo y justo. No nos olvidemos de eso. Entonces, a ver si aparece. Miren lo que dice el texto. A ver si el texto le aclara un poquito más. 1 Corintios 5:9. Pablo respondiendo una carta. Dice, por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos o carnales, dice en otra versión. Y no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos o de los avaros o de los ladrones o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. 11. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son carnales, libertinos, ¿cierto? Avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Por favor, ¿qué está diciendo él?
¿Aló? ¿Alguien se atreve? ¿No? Yo, pastor, más que nada una consulta. Bueno, Fernanda dice, no que todos somos pecadores. Ahí entra la duda en Fernanda. Lo otro es que también estábamos conversando acá, Jesús, ¿acaso cuando no estuvo con Mateo, el recaudador de impuestos, no estuvo con ellos comiendo a la mesa? ¿Ya? Con prostitutas, borrachos, con todos ellos. Obviamente los amaba, pero no hacía lo que hacían ellos, pero sí compartía con ellos. Eso lo tenemos claro. Eso Pero, es lo que está corroborando Pablo. claro. Mira, la pregunta probable que le hicieron al apóstol Pablo, pregunta probable, Pablo, ¿tenemos que juntarnos con las personas que viven en pecado? ¿Qué es lo que le dice Pablo? Sí, porque ustedes no pueden sustraerse del mundo. Por eso dice, y no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos o los avaros ladrones, la gente de afuera, pero dice, lo que yo les estoy diciendo es que no se junten con aquellos que dicen que son hermanos, pero son ladrones, son borrachos, son insolentes, son idólatras. ¿Cómo el hermano le llama a gente que iba a la iglesia y practicaba esas cosas? Exactamente. Ok. Ya, pastor. Eso está diciendo, y es tan duro Pablo, dice, con esa gente ni siquiera coman con ellos. Esto nos da la idea de que hay algunos que dicen, entonces, yo podría, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo muy pueril. ¿Nuestra iglesia puede recibir a homosexuales y lesbianas? Pregunta para ustedes, ¿puede recibirlos? Sí, puede recibirlo. Muy bien. Sí. Pero si ellos me dicen, mire pastor, Dios me ama tal y como soy, y yo amo, en el caso de un hombre a un hombre, y en el caso de una mujer a una mujer, y yo lo amo, y estoy con ella, y Dios no reprueba mi conducta, porque Dios es amor y me ama, y me acepta tal como soy. Pregunta para ustedes, ¿eso se corresponde con la verdad? No. No. Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia de moda, algunas iglesias, ¿qué es lo que están haciendo? Están invitando a la comunidad LGTBQ, perdón, me suena porque tengo una maquinita de la presión. Lo están recibiendo sin necesidad de arrepentimiento. Porque por el amor justifican todo. Exactamente, mi querida Paulina. Si Dios es Pero, amor. pastor, ok, de acuerdo con usted lo que dice, pero ¿qué haría usted? ¿Tendría que decirles que se fueran de la iglesia? No, evangelizarlos, recibirlos en amor, explicarle que es necesario que entienda que están en pecado. Ahora, ¿es más pecador un homosexual respecto de una persona que engaña a su mujer o a su marido? No. Iguales. Exactamente. Mismo. Todos requerimos arrepentimiento. O sea, Obvio. piensen ustedes, y mirémonos nosotros mismos nomás, no veamos la suerte entre gitanos, como decimos acá en Chile. En nuestra vida hay pecado. En nuestra vida hay pecado. Pecados ocultos. Pastor. ¿Sí? Un pequeño paréntesis. Con respecto a lo mismo. Bueno, si yo llegara a tener, por ejemplo, un hijo, no sé, lesbiana, un hijo homosexual, yo jamás lo echaría de mi casa. No. ¿Me entiendes? Porque es mi hijo, es mi amado. Y obviamente quizás no le aceptaría a su pareja acá en mi casa porque son mis reglas, ¿me Nunca entiendes? vamos a dejar, exacto, nunca vamos a abandonar a nadie. Tenemos que evangelizarlo. Tenemos que hacerle a él que su vida es una vida de pecado y que ofende la santidad de Dios. Pero sí, totalmente de acuerdo. Pero yo no lo echaría de mi casa, por Yo ejemplo. tampoco. Pero yo no me sacaría una selfie en el matrimonio de ellos. ¿Me entiendes? Sí. A eso, a amar.
Sí, pero, o sea, es de la misma forma en que si yo descubro que una hermana tiene un amante o un hermano tiene a una amante, tengo que corregirlo, po. Y la palabra dice que si no se arrepiente, ¿qué es lo que señala el Señor? ¿Se acuerdan o no? Después de los llamados de atención, ¿qué es lo que dice la palabra? Tenlo por gentil y publicano. Es decir, es expulsado de la comunidad de la iglesia por su pecado reiterado. La iglesia tiene disciplina. Amén. Pastor, Sí, le hago una consulta, sí. pero mire, por ejemplo, hoy día yo estuve con una niña y ella me dijo, ella me conversó, que ella creía profundamente en Dios y de hecho estaba bautizada porque el Señor la salvó, de hecho cuando ella era niña, adolescente, una cosa así, de una enfermedad y, y, y está eh, siempre, y no, y ella desde chica le pidió al Señor que la cambiara por favor, porque ella sabía, o sea, ella sabe que como que es malo, que es pecado, no malo, sino que es pecado, pero ella no puede lidiar con eso porque dice, no, no me gustan los hombres, o sea, nunca me han gustado los hombres, siempre las mujeres. Y yo le he pedido a Dios que me cambie, que me transforme, y no, ay, por eso voy a la iglesia, y va ahí a esa JB, me dice, voy a la iglesia, escucho la palabra, escucho la prédica, escucho la alabanza, y me voy a mi casa porque nadie me juzga ni me conoce a nadie, pero yo no he podido cambiar eso. Pero es que, ¿Cómo? sí, lo que pasa es que, mira, vamos a dejar, porque es muy interesante el tema, pero si no nos vamos a desviar de esto. Yo tengo respuesta para eso, Paulinita, pero voy a responderla brevemente para que no profundicemos porque se nos va a ir el tiempo en eso. Yo coloqué el ejemplo de las personas homosexuales porque es como lo que más nos puede impactar, pero hay otros pecados como el adulterio, la mentira, la fornicación. ¿Qué pasa de mantener relaciones fuera del matrimonio? O sea, el tema es, si esa niña, por ejemplo, no tiene una vida sexual activa, está lidiando con su homosexualidad, está orando para que el Señor la ayude, va por buen camino. Va por buen camino. Es lo mismo que yo que sienta deseos por alguna mujer que no sea mi esposa. O sea, me voy a tener que ir de la iglesia porque siento eso, ¿no? Estoy pidiéndole al Señor que me ayude a lidiar con eso. ¿Me entienden, chiquilla, o no? ¿Me entienden? ¿Aló? Sí, ¿Sí? sí, Ya. sí, Lo vamos a dejar hasta ahí para sí, no irnos del tema. Bueno, muchas iglesias han sacrificado esta verdad bíblica del arrepentimiento y han propiciado un evangelio amoroso. Es decir, ven cómo estás, Dios te ama, no cambies, o no, en resumidas cuentas, un evangelio sin arrepentimiento. Pedro les dijo, verso 38, arrepiéntanse, es decir, ya vimos lo que es arrepentimiento, cambien su mente, hagan una modificación, ¿cierto? Los pecadores van a ser perdonados, van a recibir el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Se fijan? Miren lo que dicen los textos acá. Paulina, léame el primero, por favor, con fuerza. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Mateo 4:17. Marlene, si todavía estás por ahí, Sí. dele. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Patricia, no alcanza a leer. Emma, ¿cuál leo? el siguiente, Me pues perdí. Marcos 6. Ah, perdón. Dice, los 12 salieron e iban predicando a la gente que que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Arrepentimiento. Lucas 24, 46, 47. Normelis.
Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando Arrepentimiento. por Jerusalén. Arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles 17:30. Marlene. Dios, que ha pasado por altos esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Hechos de los Apóstoles 3:19-20. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. 20. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Entonces, pregunta para cerrar esta clase hoy día. ¿Es necesario que llamemos a la gente al arrepentimiento y al cambio de vida? Sí. Sí, Sí. no puede ser de Sí. otra manera. Amén. Perfecto, lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Sí. El 39 al 42 lo vamos a ver la próxima semana. Moniquita estaba ahí y nunca la hice leer a usted, pues. Sí, yo estaba calladita aquí. Es que estaba trabajando la Mónica Araceli y la Mónica Cabeza, porque la Mónica estaba trabajando y iba a mantener apagada la cámara. Moniquita, es un gusto tenerte con nosotros, Mónica Arancibia. Arriba la Mónica, abajo Falabella. Muy